Hola, soy Renato Huarte y hoy vamos a abordar si es que existe la educación judía. ¿Existe la educación judía? Bueno, para poder contestar eso, primero tenemos que entender qué es la educación. Mucha gente hoy en día cree que la escuela es la educación. El secretario de Educación Pública dice hay que darle más dinero a la educación no es un gasto, es una inversión. En fin, todo este tipo de cosas anda circulando por la calle, la gente cree que es una persona educada, quien va a la universidad. En fin, esto también lo podemos ver en otras lenguas o en otros lugares. Por ejemplo, en inglés de Estados Unidos, to get an education quiere decir ir a la universidad. En fin, bueno, pues esto es un gravísimo error porque la educación en términos más amplios quiere decir la forma en la que nosotros llegamos a ser, pues, por un lado, individuos, que llegamos a ser nosotros mismos y que llegamos a ser partes de un colectivo. Esto quiere decir de una comunidad, de un grupo, de un país o inclusive del conjunto de la humanidad. Entonces, cuando nosotros decimos que alguien es una persona educada, quiere decir que adquiere la lengua, las costumbres, el conjunto de formas desde el lenguaje o las formas en las que uno puede moverse dentro de un grupo humano. De hecho, todos los cuentos, narraciones, las formas tanto conscientes o inconscientes que tienen nuestros padres, pero también la televisión, nuestros amigos, canciones que escuchamos en el radio, en nuestra lista de distribución, qué cosas compartimos con otros. Todo eso va conformando quiénes somos. Se podría decir que una persona educada es alguien que puede relacionarse con su grupo, que lo puede criticar, que puede aportar a él y a la vez que puede relacionarse con personas de otros grupos humanos. Es así que, por ejemplo, es altamente apreciado que alguien, por ejemplo, sea muy cortés. Por ejemplo, esto era muy bien visto en tiempos de la Ilíada y la Odisea, cuando llegaba alguien a una ciudad extranjera y un rey educado era aquel que le daba pues alojamiento a estas personas, a estos nobles que llegaban a quedarse a esas ciudades. Bueno, una vez que hemos definido qué es educación en términos generales, la gran pregunta es ¿qué es la educación judía? Siendo congruentes con lo que se acaba de explicar, entonces la educación judía sería este proceso en el que nos transformamos tanto como individuos como colectivos en judíos. Somos eh, parte de una comunidad, que esto no quiere decir que mantengamos ciertas costumbres solamente, sino que adquirimos una serie de elementos que pueden ser culturales, religiosos, lingüísticos, etcétera, que nos permite a nosotros formar parte identitaria de un grupo humano, en este caso el judaísmo. Pero, dadas las condiciones específicas del judaísmo desde el año 70, año en el que cayó el segundo templo de Jerusalén, y se inaugura la diáspora, cada uno de los grupos de judíos a lo largo de la historia en los diferentes lugares han tenido características propias. Si bien ha habido pues una serie de elementos culturales que también nos une como pueblo o como grupo o como una posibilidad de identidad más allá de mi propia comunidad, hay características culinarias, de música, de lengua que van transformándose de un lugar a otro. Entonces, ¿dónde estaría ese lugar? ¿Cómo es que aprendemos a ser judíos? Para eso me gustaría compartir con ustedes una pequeña anécdota. Había una vez un filósofo, digamos, de una familia judía, de nombre Franz Rosenzweig, que no encontraba ya mayor sentido a ser judío. Él vivía en Berlín a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y él no encontraba ya ningún sentido para los judíos alemanes de su época, que ya, digamos, habían adquirido muchas de las costumbres de los alemanes no judíos, que ya habían pasado pues por esta idea de Mendelssohn de que se podía ser alemán en la calle y judío en la casa. Para Rosenzweig en esta época pues en realidad ser judío en la casa tampoco tenía mucho sentido. Él estaba a punto de convertirse al cristianismo hasta que un día va a una de las sinagogas de los judíos pobres, que para este momento son los inmigrantes de los pequeños Shtetlach o pequeñas comunidades judías de Polonia, y entonces él encuentra en esta forma mística una conexión muy especial, algo único en el judaísmo que tiene que ver con esa posibilidad de conectarse a través de la comunidad
con uno mismo y con la divinidad, con el mundo entero. Entonces, no solo Rosenzweig decide no convertirse al cristianismo, sino llenar de sentido lo que es su propio judaísmo y compartirlo con otros. Estableció lo que se llamaba la Escuela de Altos Estudios Judaicos para adultos en Berlín, que invitó a una serie de personajes de gran talla para que hablara y que vivificara el judaísmo. Entonces, tal vez el judaísmo no sea necesariamente solamente una serie de contenidos, sino que tiene que ver con prácticas, con vivencias, con emociones, con experiencias. Entonces, eso es tal vez lo que hace que un judío sea diferente a otras personas. Por ejemplo, en México habemos muchos tipos de mexicanos, pero tal vez solo el judío es aquel que puede vivificar toda su tradición en apenas una fiesta que celebra la libertad, que va en contra de la opresión de otros, cosas que, a pesar de que pensábamos que no iban a suceder en el siglo XXI, son pan nuestro de cada día. Otro de los filósofos que a mí me gusta mucho es Emmanuel Levinas, que critica justamente a los franceses, a los judíos franceses, porque dice que han vuelto el judaísmo una asignatura. Y al volverle un pedacito, un cuadrito dentro de ese horario que reciben los jóvenes judíos, en donde se estudian a lo mejor Tanaj o Biblia hebrea o hebreo, etcétera, se le quita, digamos, toda posibilidad de relacionarse con el propio judaísmo. Entonces, más que Levinas critica y más que decir que las escuelas judías es una forma de educación judía, él critica y dice que el judaísmo en el sistema escolar que conocemos tradicionalmente son en realidad unos pequeños contenidos que dan igual si son matemáticas, francés, historia, hebreo o cualquier otra lengua. Entonces, a diferencia de Rosenzweig, Levinas pues tratará de vivificar también el judaísmo a partir del Talmud. La escuela judía, digamos, y el sistema escolar en general en el siglo XXI parece que se han quedado obsoletos, han quedado viejos. Esto se debe a muchos factores, muchas promesas. Nos prometieron que en la escuela íbamos a aprender muchas cosas, pero hoy en día, en la época de Wikipedia, de Google, del Internet, en donde todos podemos acceder a un montón de cosas del conocimiento, pues la escuela se ha quedado corta y el papel del maestro es pues distinta. Me gustaría tomar un fragmento de Proverbios que para mí es muy importante en la propia tradición judía, que dice: educa al joven según su propio camino y aun cuando envejezca no se apartará de él. Esto resulta muy interesante porque entonces educación no solo significa dar una serie de conocimientos, sino significa conocer el camino del otro, estar ahí y acompañar a este individuo a formarse dentro de una propia tradición para conocerla, empaparse de ella y a la vez poderla criticar. Solo quien conoce muy bien su tradición es capaz de poderla criticar y conseguir algo nuevo todo el tiempo. Cada generación encontrará una nueva forma de significarla, de vivificar ese judaísmo. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje de Proverbios? Pues básicamente que la educación judía es un proceso, es un acompañamiento para que de manera individual y así de manera colectiva uno pueda encontrarse dentro de la propia tradición. Es como cuando se dice que la Biblia hebrea o el Tanaj tiene 70 caras. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas facetas y está en cada uno de nosotros el poderse encontrar ahí. Pero sin el colectivo, ¿cómo llegamos a ese texto? Ese es uno de los grandes retos que tiene el judaísmo moderno, con un exceso de fuentes, de pantallas que nos llenan de información. Cómo regresar a un texto y volver que eso signifique, cómo que la lengua hebrea y todas las demás lenguas judías como el yiddish, el ladino, judío español, vuelvan a significar algo para nosotros. Creo que ese es el gran reto que tiene la educación judía el día de hoy. Más allá de que las escuelas judías todavía puedan reformarse, creo que la tradición judía tiene mucho más que aportar a cómo somos cada uno de nosotros judíos de maneras diversas, pero a la vez como un solo pueblo, como una sola identidad cultural con muchas facetas. Y de esta manera el gran reto de la educación judía es justamente poder dar respuesta a lo que somos cada uno de nosotros y lo que somos como un colectivo.